Glorioso sea el nombre del Señor. Lo voy a invitar que se pongan sobre sus pies y vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 16. Le agradezco al Señor esta oportunidad, me da gusto mirarlos una vez más. Hemos tenido 3 servicios seguidos, viernes, sábado y domingo. Tuvimos vigilia, hemos andado muy intensivos, ¿verdad? Pero gloria sea al Señor por todo, porque nos da la bendición, nos da el privilegio de estar en su casa. Y también aprovecho para desearles que este año sea muy próspero para cada uno de ustedes, que sea un 2023 lleno de bendiciones en todos los aspectos, en todas las áreas de sus vidas, hermanos. Un fuerte abrazo, un caluroso abrazo para cada uno de ustedes. Los amo en el amor del Señor. Dios nos ha concedido entrar a este año y que seamos mejores que el año que pasó, para la gloria y la honra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 16, es una escritura muy conocida por todos nosotros. Vamos a estarlo leyendo en esta hermosa tarde. En el precioso nombre de Jesucristo lo leemos de esta manera. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Les pido apoyo de oración en este momento. Vamos a orar a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te doy gracias también por las alabanzas que han sido dedicadas para ti. Todo lo que se ha hecho esta tarde, te pido que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Ato y reprendo todo espíritu inmundo que quiere estorbar esta tarde. En el nombre de Jesucristo se bloquea, y que el nombre de Jesús sea glorificado en esta tarde, y que la gloria del Señor sea derramada en cada uno de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero hablar, hermanos, en esta tarde acerca del poder del evangelio. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta a los romanos. Una carta muy extensa de 16 capítulos. Una carta, hermanos, que no solamente la escribe por ideas propias, sino que la escribe sabiendo que estaba escribiendo. Gloria al nombre del Señor. Y comienza, hermanos, con una frase muy importante para el cristiano: yo no me avergüenzo del evangelio. La palabra vergüenza, hermanos, significa que es un sentimiento ocasionado por alguna falta o por alguna acción humillante. Algunos han sentido vergüenza en ciertos momentos. Algunos se han avergonzado de ciertas cosas. Gloria al nombre del Señor. Algunos han tenido un carácter, ¿verdad?, que son muy tímidos, que la mayoría de las cosas les da pena. Yo era antes muy vergonzoso, todavía soy, pero se me quitó. Gloria sea el nombre del Señor. Yo recuerdo, a manera de testimonio, a manera de introducción también, yo antes de recibir el Espíritu Santo en mi vida, hermanos, era una persona muy vergonzosa, muy tímida. De preferencia, si estuviera tocando detrás de una bocina para que nadie me mirara. No podía testificar, no podía nada hacer. Nada, hermano, en absoluto. Pero cuando me bautizó el Espíritu Santo, las cosas cambiaron. Cuando llegó Cristo a mi vida también, obviamente, el poder del evangelio hizo esto. Y desde que el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, ahora puedo hablar delante de cualquier persona para la gloria y la honra del Señor. Así como para una persona, para las que sean, gloria sea el nombre de Cristo. Pero ahora vamos a hacer, hermanos, lo que el apóstol Pablo dice en esta palabra: yo no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo, amados hermanos, desde que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, antes de ser el apóstol Pablo fue
Saulo de Tarso, un acérrimo enemigo, decía nuestro hermano Marcos, del evangelio, un perseguidor de la iglesia, una persona que odiaba el cristianismo, una persona que estaba en completa oposición para el nombre de Jesús. Tanto fue su enfoque, su énfasis para oponerse, que él fue autor, vamos a decirlo, vamos a decirlo en esta tarde, estuvo presente en el martirio o en el sufrimiento de Esteban, el primer mártir. Gloria al nombre del Señor. Estuvo presente en ese momento cuando Esteban fue apedreado por causa de la palabra del Señor. De ahí en adelante, Saulo de Tarso comienza un furor tremendo contra la iglesia, que comenzó a pedir cartas a los sacerdotes para tener autorización y seguir persiguiendo y encarcelando a los cristianos. Fue tanto su furor que llegaba hasta las casas buscando a la gente que estaba proclamando el evangelio del Señor. Pero fue, hermanos, un plan perfecto de Dios que este hombre, aunque estaba opuesto al evangelio de Cristo, tuviera un encuentro personal con el autor del evangelio, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sabe una cosa, la vida de Saulo de Tarso fue transformada completamente cuando tiene un encuentro personal con Jesucristo. De ser un perseguidor de la iglesia del Señor, llegó a ser un proclamador de este evangelio, en lo cual ahora estamos hablando y diciendo las palabras que él escribió, diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio. Cuando tiene un encuentro personal con Jesús y habla con él y le dice: ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y de ahí en adelante, hermanos, comienza una vida, una nueva criatura. Comienza un apóstol Pablo con una pasión por el Señor, por una pasión por predicar la palabra del Señor. Tanto fue que el mismo Espíritu Santo, hermanos, lo guía en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando estaban en ayuno y en oración, los discípulos del Señor congregados buscando el rostro del Señor. De repente habla el Espíritu Santo y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he encomendado. De allí en adelante, hermanos, comienza una historia poderosa, aunque ya él tuvo una preparación de antemano, pero comienza una preparación de proclamar un evangelio en el cual el apóstol Pablo jamás se avergonzó de seguir a Cristo. Se quedaron muy serios, hermano. Alábenle. Cristo vive. Den un aplauso al Señor. Jamás se avergonzó, porque sabía en quién había creído. Gloria al nombre del Señor. De ahí en adelante, hermano, vemos un apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo, llegando a las ciudades, buscando la oportunidad de predicar este evangelio. Llega a Tesalónica, una ciudad tremendamente poderosa, pero a la misma vez violenta. Cuando el apóstol Pablo llega predicando este poder de este evangelio a Tesalónica, 3 semanas intensivas, sábado por sábado, discutía con los judíos y discutía con la gente, aleluya, los que eran gentiles del evangelio. Y el poder del evangelio se hizo tan poderoso en esa ciudad de Tesalónica que bastó 3 semanas para que personas vinieran, cientos de personas vinieran a convertirse al evangelio del Señor y dejaran su antigua manera de vivir y comenzaran una vida nueva con Cristo, porque es poder de Dios. Por eso no se avergüenza, dice el apóstol Pablo, del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Y cuando el apóstol Pablo llega a esa ciudad en Tesalónica, el evangelio tuvo un auge tremendo, hermano, un impacto
bastantes personas vinieron al conocimiento del evangelio del Señor. En 3 semanas se levantó una iglesia completa en Tesalónica, porque el evangelio tiene poder para cambiar vidas. La gente comenzó a dejar la idolatría, la gente comenzó a dejar el pecado, porque el que escucha la palabra del Señor, el evangelio es tan poderoso que la fe viene por el oír el evangelio o la palabra del Señor. Algo sucede en Tesalónica. En 3 semanas el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, predicando cada sábado, vemos que tuvo que salir de esa ciudad porque se hace un alboroto tremendo, porque hay oposición también cuando usted y yo predicamos la palabra del Señor. Amados hermanos, el apóstol Pablo fue un fiel hijo de Dios, fue un fiel expositor de la palabra del Señor, por cuanto el primer mandamiento, vamos a decirlo con fuerza, o la comisión más importante, vamos a decirlo de esta manera, que nos dejó Cristo es: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. La gente necesita escuchar un evangelio que cambia vidas. Todavía Cristo sigue siendo predicado y todavía este evangelio sigue cambiando al más vil pecador y sigue tocando las vidas, por más dura que sea la persona. Bendito sea el nombre de Cristo. Alábelo en esta tarde, alábelo, porque Cristo vive. Gloria al nombre del Señor. De ahí, hermanos, el apóstol Pablo tiene que salir huyendo, y así sucesivamente. En el primer viaje vemos a un apóstol Pablo que fue perseguido en la ciudad de Tesalónica, tuvo que salir huyendo, se va a otras regiones de Asia. Y hermanos amados, fueron tan intensivos, tan fuertes en el furor ahora contra el apóstol Pablo. Los de Tesalónica se van a perseguir al apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, con tanto énfasis que lo encuentran en una ciudad, gloria al Señor, en lo cual lo apedrean y casi lo matan, casi lo dan por muerto. Pero una de las cosas, amados, es que este apóstol Pablo no se rindió a pesar de las pruebas que le venían. No se avergonzó del evangelio de Cristo. Hoy tenemos un cristianismo, hermanos, muy, vamos a decirlo, muy superficial, porque apenas vienen las pruebas al cristiano y ya quiere dejar de seguir al Señor. El apóstol Pablo padeció tantas cosas por causa de la palabra del Señor. El apóstol Pablo estuvo a punto de morir por haber predicado en aquella ciudad. Después lo vemos en diferentes regiones, guiado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermano, que nos maravilla en los escritos del libro de los Hechos es la manera como cuando el apóstol Pablo llegaba a las ciudades, llegaba y conquistaba, combatiendo el reino de las tinieblas, con énfasis, con poder, con palabra y con prodigios, con autoridad, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el enemigo y haciendo obra misionera tremenda. Después vemos a un apóstol Pablo llegando a la ciudad de Éfeso, una ciudad entregada al satanismo, a la brujería, a la hechicería, una ciudad entregada a la idolatría, la gente viviendo paganamente entregada a la idolatría. Pero cuando el apóstol llega predicando este evangelio con poder y con autoridad allí en Éfeso, dice la escritura que se comenzaron a convertir miles de personas. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo comienza con un grupo pequeño en esa ciudad, y ese grupo se empezó a aumentar, fue incrementando, porque este evangelio, cuando llega a los oídos de las personas, la gente es convertida, porque la palabra del Señor tiene poder, tiene peso de gloria para cambiar al más vil pecador. Por cuánta razón el enemigo se opone para que usted y yo vivamos en santidad y prediquemos esta palabra con autoridad y con poder, porque la gente, si escucha esta palabra,
la palabra de Cristo, el evangelio del Señor, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La gente, cuando escucha esta palabra, viene una fe, y la fe viene por el oír su palabra, y comienza a haber un cambio en los corazones. ¿Cuánta gente ha venido a los pies del Señor por haber escuchado tan solo un Cristo te ama? Porque esta palabra tiene poder, hermanos, para cambiar vidas. ¿Cuántos le pueden alabar en esta tarde? Denle el aplauso al Señor. No solamente, hermanos, el apóstol Pablo anduvo en esas ciudades tan peligrosas, sino que también no se avergonzó cuando él fue llevado, hermanos, a prisión. Cuando él fue enjuiciado, se presentó ante reyes, ante gobernantes. Y sabe una cosa, nunca titubeó de dar su testimonio. Habló con el rey Agripa, una autoridad tremenda, y le habla y le dice: yo antes era perseguidor e injuriador, pero el Señor me llamó en su infinita misericordia. Y sabe una cosa, el rey Agripa dice: por poco me persuades a ser cristiano. Así habló con diferentes. Siento el poder del Señor en esta tarde. Así habló con algunos más, con autoridades. Y sabe una cosa, lo juzgaron y hasta dijeron: este hombre merece la muerte por todo lo que hizo. Pero el apóstol Pablo no titubeó en dar el mensaje ante las autoridades. Ante las autoridades religiosas, cuando se levantaron los fariseos, los saduceos, estaba un tumulto, una congregación grandísima para hacer caer al apóstol. Pero el apóstol siempre se mantuvo tan firme y no se avergonzó de la palabra que él predicaba. No se avergonzó de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Así que, hermano, no te avergüences del Señor. Porque si dice la palabra fielmente: si tú te avergüenzas de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré de ti delante de los ángeles y de mi Padre que está en los cielos. El evangelio, hermanos, es un privilegio. El evangelio, gloria al Señor, es un honor para todos aquellos que han sido llamados. Dentro de miles, de millones de personas, usted y yo hemos sido llamados y hemos escuchado esta palabra y le hemos creído a Cristo y hemos creído que el Señor le levantó de los muertos, y este evangelio se ha hecho tan palpable, tan presente para el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el apóstol Pablo vamos a decirlo, no se intimida ante reyes y ante personajes importantes. En una ocasión llega a una isla ya siendo preso y habla con un procónsul, un importante de la isla. Estaba tan interesado, hermanos, pero también había una necesidad, había una enfermedad. Y el apóstol Pablo, en esa isla de Malta o de Melita, cuando es llevado, ora por este personaje y el Señor lo sana. Fue tan impactante esa sanidad que los naturales o los indígenas de esa ciudad, de esa isla, quisieron tomarlo y decir que era como un dios, y quisieron adorarlo, porque es tan potente lo que hace Dios, las sanidades que el Señor hace, hermanos. El Espíritu Santo es impactante. Aquel que verdaderamente lo conoce sabe de lo que estoy hablando. El Espíritu Santo tiene poder, hermano, para cambiar vidas, para sanar. La sangre de Cristo ha sido derramada para sanar y libertar a aquel que está completamente poseído por el enemigo. Cuando llega el apóstol Pablo, levanta a este hombre, las personas quieren hacerle ofrendas y adorarlo, pero el apóstol Pablo humildemente quita eso y solamente le da el honor a aquel que lo había llamado. Porque el poder del evangelio, hermanos, es tan maravilloso que cambia vidas. Así vemos, hermano, toda la trayectoria del apóstol Pablo, cómo el Señor lo usó grandemente en sanidades, cómo el Señor lo usó en liberación. Cuando llegaba
Por último, dice la Biblia que llegó a la ciudad de Filipos. Por último punto, hermanos, no es la última parte del apóstol Pablo. Cuando llega el apóstol Pablo a Filipos, en Filipos no había ni sinagoga. La sinagoga era un lugar como este, un lugar donde se estudia la palabra del Señor. Y cuando llega a Filipos, no había ni 10 judíos que pudieran leer la Biblia. Pero había unas mujeres allí que se juntaban junto al río. Y allí el apóstol Pablo un sábado fue a buscar almas y se encontró con unas mujeres allí. Y allí les predica el evangelio a una mujer que se llamaba Lidia, una mujer importante, una mujer comerciante. Y cuando el apóstol Pablo llega a la orilla de ese río y le comienza a compartir la palabra del Señor, esta mujer tuvo tanta fe al oír la palabra del Señor que se convierte al evangelio de Cristo. Lidia de Tiatira, la Biblia lo menciona. Y sabe una cosa, hermanos, en Filipos comenzó de la nada un cristianismo tan poderoso que hasta se hizo una iglesia tan fuerte también, en lo cual ahora podemos disfrutar de las cartas, de la carta a los filipenses. Y vemos cuando el apóstol Pablo toma estrategias de evangelismo y no se da por vencido al no ver nada, sino cuando escoge a estas mujeres, el evangelio se comenzó a incrementar en Filipos de una manera asombrosa. Gloria al nombre del Señor, porque la gente comenzó a escuchar la palabra del Señor y la gente comenzó a dejar el pecado, la gente comenzó a dejar todo aquello que lo oprimía. Como mencionaba ayer una hermana, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice la palabra del Señor que este evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Por eso cuando usted y yo, hermanos, el Señor nos ha llamado a predicar, tenemos tanta oposición. Pero si alguien escucha la palabra de Jesús, la palabra del Señor, puede ser salva completamente para la gloria y la honra del Señor. En esta tarde podremos decir, al igual que el apóstol, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Podemos decirlo, hermanos? ¿O se avergüenza? Acuérdense que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El que se debe avergonzar es el diablo, no el cristianismo, el cristiano, porque tenemos a un Cristo poderoso. Aleluya. El enemigo siempre va a querer influenciar en poner temor en el cristiano. El Señor, hermanos, trata con este tipo de personas y nos trata en la palabra, que no seamos temerosos, que no tengamos miedo, que dejemos a un lado la vergüenza, que dejemos a un lado el qué dirán y que seamos valientes para predicar este evangelio con poder y con autoridad. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios no hace excepción de personas, dice a judío primeramente y también a griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le voy a decir una cosa por último. Usted ha escuchado hablar, gloria al nombre del Señor, de la reforma protestante. Gloria al Señor. Cuando vemos a este hermano, a este personaje, ¿verdad? Que fue personaje muy importante en el protestantismo. Cuando lee este pasaje, el justo por la fe vivirá, Martín Lutero, ¿verdad? Siendo un monje, siendo un principal en la iglesia católica, apostólica y romana,
Cuando lee el justo por la fe vivirá, este pasaje del Evangelio, comienza a leer este libro, fue tan impactante para su vida que se dio cuenta que lo que él estaba predicando no estaba de acuerdo a la palabra del Señor. Y de ahí en adelante, hermanos, comienza una línea que es el protestantismo, que ya tiene a partir de él más de 500 años. 501, 502 años que pasó esto. ¿Por qué, hermanos? Porque leyó la carta a los romanos. Y este hombre, estando tan influenciado en lo religioso, el evangelio le impactó de tal manera que dejó a un lado todos los privilegios que pudiera tener como monje o como principal, que comienza a escribir tesis de las cosas que estaban erróneas y las pone para que la gente se dé cuenta. El justo por la fe vivirá. No es por obras para que nadie se gloríe. No es que yo me voy a ganar el cielo. Pero le impactó tanto este evangelio, hermanos, que el día de hoy, gloria al Señor, todavía se sigue hablando de este personaje. ¿Cómo lo impactó? La palabra del Señor, la palabra que cambia vidas. Y después también este personaje no se avergonzó, sino que aún también fue perseguido por la misma iglesia. El clero, la iglesia católica, lo persiguió hasta querer, ¿verdad?, acabar con él. Pero Dios obró en su vida a través de esta palabra. Por eso, hermanos, es tan importante escudriñar este evangelio, este libro, porque cuando la gente lo lee, lo escudriña, se da cuenta que tiene poder, que es impactante. Ha venido a los pies de Cristo personajes que tan solamente con una escritura los ha impactado el Espíritu Santo, porque es la espada del Espíritu que alcanzó a partir el alma de las personas y discernió los pensamientos del corazón y las intenciones, y llegó a ser redarguida por el Espíritu Santo, porque es la espada del Espíritu, y vino a hacer en ellos, a producir fe de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, y creer en el corazón. Gloria al nombre del Señor. Y el evangelio se hizo tan potente. Por eso, amados, este 2023 hablemos más de Cristo, más que de la gente, más que de nosotros mismos. Hablemos más de la palabra que de cosas que no convienen. Hablemos más este evangelio si queremos ver a las personas convertidas. Hablemos más este evangelio que cambia vidas. Esta mañana leíamos el capítulo 10 de este libro y nos dice el apóstol Pablo con una pregunta: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo irán la palabra del Señor si no hay quien les predique? ¿Cómo irán si yo me avergüenzo? ¿Qué será si tú te levantas en fe y en valentía y puedas impactar muchas vidas, y muchas vidas puedan venir a los pies de Cristo? ¿Qué será si tú no te avergüenzas de este evangelio y comienzas a proclamarlo con énfasis y con poder? Y que la gente que está ahorita, hermano, yendo al infierno, que no ha escuchado un evangelio poderoso, ¿qué será que si tú hablas, Dios lo libra de las llamas del fuego del infierno? Dios necesita una iglesia que se levante e impacte vidas, que predique con poder y con autoridad el evangelio, como el apóstol Pablo cuando llegaba a las ciudades. Gloria al nombre del Señor. Dios quiere que nos levantemos en este tiempo, amados hermanos, y seamos proclamadores de la palabra del Señor. Seamos esas atalayas que anuncian cuando está el peligro, y avisemos, y no nos quedemos de brazos cruzados o con la boca cerrada, porque esta palabra tiene poder para cambiar al más vil pecador. En esta hora, que Dios los bendiga. Lo voy a invitar que se pongan sobre sus pies.